El siguiente tema que vamos a llevar en endocrinología pues es la obesidad. La obesidad, como definición, pues no es más que un estado en el que hay un acúmulo excesivo de tejido adiposo, ¿no? Por lo tanto, es un concepto más cuantitativo del tejido adiposo. Es decir, señala el porcentaje de la masa corporal que corresponde a la grasa o al tejido adiposo, ¿no? Esta enfermedad pues, es una enfermedad bastante prevalente y que va aumentando a nivel mundial, sobre todo porque, como ves en la imagen, la mayoría de la gente pues, tiene un estilo de vida bastante alterado, ¿no? Con una mala alimentación. Entonces, esto nos lleva a que haya un aumento de prevalencia de la obesidad. Antes de hablar de su fisiopatología, te quiero hacer una aclaración. La OMS clasifica a la obesidad de acuerdo al índice de masa corporal. Y nosotros lo estamos clasificando también, aparte de, como vamos a ver más adelante, aparte del índice de masa corporal, lo estamos clasificando como un aumento excesivo del tejido adiposo en relación con el porcentaje de grasa en el peso del paciente, ¿no? Sin embargo, quiero recordarte algo, que el aumento de peso per se no significa que haya un aumento de grasa propiamente. Por ejemplo, hay personas bastante musculosas que también aumentan de peso y cuyo índice de masa corporal podría estar alterado. Entonces, no significa que estos pacientes sean obesos, ¿no? Lo que nos quiere decir que la obesidad, al margen del peso, ¿no? Está más en relación con la morbimortalidad que el paciente pueda presentar. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar de forma resumida de la fisiopatología de la obesidad. ¿Qué es lo que hay? Hay un aumento de la ingesta, obviamente, en el consumo de, sobre todo, calorías, ¿no? Y hay una disminución del gasto de esas calorías. Hay un aumento de ingesta tanto en carbohidratos y grasas y una disminución del gasto, es decir, pacientes que generalmente son sedentarios y no hacen ejercicio. ¿Todo esto a qué nos lleva? Un aumento en la formación de lípidos, sobre todo en el almacenamiento en el tejido adiposo, lo que nos va a llevar a la obesidad. La fisiopatología es más compleja de lo que crees, ¿no? Porque hay un componente tanto endocrinológico como neurológico, ¿no? Que en este momento no vale la pena repasarlo. Sí que te indico que hay dos hormonas que están en relación con la obesidad, cuya alteración pues sí nos va a llevar a una obesidad. Por ejemplo, que es la adiponectina y la leptina, ¿no? ¿Qué es lo importante de la obesidad? Pues que está en relación con algunas enfermedades. Por ejemplo, hay un mayor riesgo de padecer hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, apneas obstructivas del sueño, esteatosis hepática, artropatías degenerativa, litiasis vesicular e incluso determinadas neoplasias. Entonces, la obesidad, el problema es que está en relación y tiene muchas comorbilidades, ¿no? Como ves aquí en la diapositiva, ¿no? Nos puede predisponer a una hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 e incluso, como nos dice la teoría, algunas neoplasias. Entonces, su control es básicamente precisamente por esas comorbilidades. ¿Cómo vamos a evaluar a un paciente con obesidad? Lo primero que tenemos que hacer es una valoración sistemática que tiene 5 puntos. El primero es la anamnesis, una anamnesis centrada en la obesidad, viendo las características del paciente, ¿no? Una exploración física para determinar el grado de obesidad. Aquí es donde vamos a usar el famoso índice de masa corporal, que lo vamos a ver más adelante. La valoración de enfermedades asociadas, que es importante, ¿no? Las comorbilidades de la obesidad. La determinación del nivel de condición física, es decir, qué tan seguido el paciente hace ejercicio y demás actividades físicas. Y por último, la valoración de la disposición de la persona a adoptar cambios en su estilo de vida. Esto es importante, ya que un paciente muy estimulado pues tiene buenos resultados, en contraparte con pacientes que no siguen el programa para bajar de peso, ¿no? Entonces no se obtienen buenos resultados. Entonces es importante valorar su disposición del paciente. Vamos a la exploración física, es decir, al famoso índice de masa corporal.
Para hacer la valoración física de un paciente obeso tenemos que tener 3 datos antropométricos, que son el peso, la talla y el perímetro abdominal. Este perímetro abdominal lo vamos a ver más en detalle en el síndrome metabólico, pero que sepas que tiene relación, un perímetro abdominal elevado, tiene relación con un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Es importante. Entonces, el peso y la talla son importantes para sacar el famoso índice de masa corporal, que se calcula a partir de la siguiente fórmula: peso sobre talla al cuadrado, es decir, peso sobre la talla al cuadrado. Esta es la fórmula para sacar el índice de masa corporal y nos sirve para clasificar al paciente. Entonces, de acuerdo al índice de masa corporal tenemos la siguiente clasificación. Este cuadro sí es importante que te lo memorices. Si hay algo que tienes que aprender del tema de obesidad es precisamente este cuadro, porque es muy susceptible a preguntarse. Entonces, bajo peso menor a 18.5, peso normal entre 18.5 a 24.9, sobrepeso 25 a 29.9, y ya hablamos de obesidad a partir de un índice de masa corporal de 30 a más, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de Salud, clasifica obesidad de acuerdo a este índice. Nos dice la OMS que un paciente tiene obesidad si tiene un índice de masa corporal mayor a 30. Entonces, la obesidad de tipo 1 tiene de 30 a 34.9, la obesidad de grado 2 tiene de 35 a 39.9, y hablamos de una obesidad de grado 3 o extrema cuando hablamos de un índice de masa corporal mayor a 40. Las enfermedades asociadas que están asociadas a la obesidad, pues es importante valorarlas. En un paciente que evidenciamos un sobrepeso o obesidad, tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Una analítica de los lípidos en ayunas, una analítica de la glucemia en ayunas y la medición de la presión arterial para ver algunas comorbilidades que puede presentar este paciente. Entonces, los sistemas afectados por la obesidad son los siguientes. Por ejemplo, a nivel del aparato cardiovascular, el paciente puede presentar hipertensión, cardiopatía isquémica. A nivel del sistema endocrino, el paciente puede presentar diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico. A nivel psicológico, los pacientes con obesidad generalmente tienden a la depresión, ¿no? A nivel del tipo respiratorio, pues esos pacientes pueden presentar disnea, pueden presentar una apnea obstructiva del sueño. A nivel del aparato digestivo pueden presentar enfermedades por reflujo, esteatosis hepática, incluso es un factor predisponente para el cáncer de colon. A nivel genitourinario pueden presentar incontinencia, a nivel de los riñones más propiamente, una glomerulopatía focal y segmentaria, etc. Bien, el tratamiento de la obesidad, pues el pilar fundamental está ahí, ¿no? En la diapositiva. La dieta, el ejercicio y la terapia cognitivo-conductual. La dieta, pues debe ser una dieta hipocalórica, ¿no? Debemos de bajar las calorías que consume el paciente. El ejercicio, pues debe ser un ejercicio bastante intenso, ¿no? De acuerdo a las calorías que debe quemar el paciente, ¿no? Y la terapia cognitivo-conductual, ¿por qué es importante? Porque como te he indicado, estos pacientes generalmente tienden a la depresión, y cuando tienden a la depresión, pues suspenden el tratamiento. Entonces tenemos que motivar al paciente, tenemos que controlar su grado de depresión y la adecuación hacia el tratamiento, etc. Sin duda que, si bien la dieta y el ejercicio son los pilares básicos, hay que individualizar este tratamiento. Es decir, hay que darle al paciente metas, pero que sean metas reales por cumplir, ¿no? Porque el paciente tiene que tener unas metas, pero que estas metas tienen que ser reales. No podemos darle metas que sean imposibles de cumplir, porque este paciente, al no cumplir esas metas, pues va a tener un gran problema de adecuamiento a los tratamientos y va a entrar en depresión. Al margen de los tratamientos básicos y los pilares, pues tenemos un tratamiento farmacológico y tenemos un tratamiento quirúrgico de la obesidad. El tratamiento farmacológico se recomienda en personas con índice de masa corporal mayor a 30 o menor a 27, pero que tengan enfermedades asociadas, ¿no?
¿Cuáles son los principales fármacos que se van a usar en las personas con obesidad? Tenemos los anorexígenos y los inhibidores de la absorción. Entre los anorexígenos tenemos la fentermina, la sibutramina, el dietilpropión, ¿no? Que inducen a la saciedad del paciente, es decir, disminuyen el hambre del paciente. Y tenemos los inhibidores de la absorción, como el orlistat, ¿no? ¿Cuál es el principal mecanismo de acción? Inhiben las lipasas pancreáticas y gástricas, y de esta manera se bloquea el 30% de la grasa alimentaria. Es decir, el orlistat es un bloqueador de la absorción de la grasa, y los anorexígenos pues inducen a la saciedad y disminuyen el hambre. El tratamiento quirúrgico de la obesidad es importante conocer algunas características, ¿no? Está indicado sobre todo en pacientes con obesidad grave, es decir, un índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado, y en pacientes que tengan obesidad moderada pero que tengan alguna comorbilidad grave. Entonces, estas son las indicaciones básicas de la cirugía bariátrica. ¿Cuáles son los criterios de selección para la cirugía bariátrica? Índice de masa corporal mayor a 40, un índice de masa corporal mayor a 35 que esté asociado, por ejemplo, con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, estenosis hepática, etcétera, ¿no? Que el paciente tenga una evolución de la obesidad mórbida mayor a 5 años, que con la dieta, el ejercicio y los fármacos hayamos fracasado, ¿no? Que este paciente tenga también estabilidad psicológica, es decir, que este paciente no tenga abuso de sustancias ni alteraciones psiquiátricas, y que obviamente el paciente esté comprometido a las normas de seguimiento postquirúrgico. ¿Cuáles son los tipos de cirugía bariátrica? Son principalmente tres, ¿no? Tenemos técnicas restrictivas, y tenemos técnicas absortivas, y tenemos técnicas mixtas. Dentro de las técnicas restrictivas tenemos la banda gástrica ajustable y la cirugía de tubulización del tubo gástrico. Dentro de las cirugías absortivas, malabsortivas, tenemos una cirugía, ¿no? Que evita la absorción de algunos, básicamente de la absorción rápida de los alimentos, ¿no? Pero sin duda, las técnicas mixtas, es decir, restrictivas y malabsortivas, son las principales y son las que se utilizan con más frecuencia. El famoso bypass gástrico que se realiza en Jederux, ¿no? Esta técnica, que es una combinación tanto restrictiva como absortiva, ¿no? Es el tratamiento quirúrgico ideal en un paciente con obesidad mórbida mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y es la técnica que se usa con más frecuencia, ¿no? La técnica del bypass gástrico en Jederux, ¿no? Una técnica malabsortiva restrictiva. Entonces, al lado de este gráfico, pues tienes tú más o menos un gráfico, una tablita en la cual te indica el tipo de obesidad o sobrepeso, ¿no? Y la terapia que vamos a iniciar. Por ejemplo, en un paciente que tiene sobrepeso, tenemos que iniciar dieta, ejercicio y en algunos casos terapia conductual. No es necesario administrar farmacoterapia ni es candidato a cirugía bariátrica. En un paciente con obesidad grado 1, tenemos que darle los pilares de dieta, ejercicio, terapia cognitivo-conductual, y sí son indicación de farmacoterapia. En un paciente con obesidad grado 2, evidentemente la farmacoterapia y los pilares de dieta, ejercicio y demás. Y debemos considerar la cirugía bariátrica si hay enfermedades asociadas. Y por último, el grado 3, bueno, pues sí se puede considerar un paciente para cirugía bariátrica. Entonces, de este capítulo lo más importante es que repases el cuadrito de índice de masa corporal, ¿no? Y desde dónde llamamos obesidad. Es importante que repases también el tratamiento de la obesidad, tanto farmacológico como quirúrgico, sobre todo algunas características de la cirugía bariátrica y cuándo está indicada.